Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este programa especial que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Una producción de Boreal Televisión que más que una entrevista vamos a hacer una conversación con un amigo de muchos años y evidentemente con una experiencia extraordinaria en diferentes campos. Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez, les damos la bienvenida a el licenciado Félix Jiménez Felucho. Encantadísimo de compartir con todos ustedes. Randy, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a Félix Jiménez, a Felucho, que es como un apelativo más cercano que tenemos nosotros y que tiene casi todos los dominicanos, por compartir este día y este programa especial. Vamos a hablar con un hombre que, a pesar de que no es un hombre de una edad avanzadísima, ha vivido en esa medida del tiempo que se da en intensidad. Entonces se acumula más en poco tiempo de lo que otros necesitarían todo lo largo de la historia. Vamos a aprovechar a Félix Jiménez. Qué buen piropo. Sí, ya. Que dice, a pesar de que no ha vivido muchos años de vida. Vamos a conocer un poquito para entrar ir entrando en materia. ¿Cómo surge la llegada de Felucho Jiménez a la política? Es muy simple. Por la vía de la religión. Yo era un muchacho en La Vega. Tendría probablemente 14 años, 13 o 14 años, cuando el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ustedes recordarán que una de las consecuencias de ese concilio es que las misas dejaron de ser en latín en el mundo entero, y a partir de ese momento, de ese concilio, que no lo terminó él porque murió, lo termina luego el Papa que le sucedió, las misas se celebraban en los idiomas de cada nación, de cada país. Sí. Y yo había sido monaguillo durante varios años en La Vega, y la misa yo me la sabía era en latín, la parte que el monaguillo le respondía al sacerdote. Y ya cuando llega el periodo de la misa en español, que es nuestra lengua, ya yo prácticamente salía ya de esa labor de auxiliar del sacerdote, del ministro, al hacer la misa. Bueno, ese concilio tuvo una importancia extraordinaria porque le devolvió a la Iglesia Católica su visión del humanismo. Volvió a poner el hombre y la humanidad, la familia, etcétera, en el centro de todo, de las religiones y digamos de lo que serían los objetivos centrales de la propia Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia emanó de ese Concilio Ecuménico Vaticano II. Yo era estudioso, leí todos esos acuerdos, y formamos en La Vega un grupo que se llamó Centro Apostólico Social. Era un grupo de jovencitos, mixto, había varones y hembras, formábamos el grupo. Yo llegué a ser presidente de ese Centro Apostólico Social y comenzamos a discutir temas de la doctrina social de la Iglesia en las reuniones que hacíamos nosotros los sábados, que el asesor de nosotros era en aquel momento el sacerdote que se ocupaba de la pastoral juvenil en La Vega, que era el padre López. ¿Quién era el padre López? El futuro cardenal López Rodríguez. Ajá. Para que ustedes vean cómo es. Y embuido ya de esa doctrina social de la Iglesia, entendí que efectivamente la política me atraía, pero me atraía en el sentido de la vocación de servicio. Porque el grupo nuestro incluso comenzó a construir una escuelita, éramos muchachos, en un barrio de La Vega que paradójicamente era el más pobre de todos, pero se llamaba Villa Hollywood. Ajá. De la paradoja. De esa paradoja de la vida. Y desde entonces comencé muy temprano, desde muy muchacho, la actividad política. Llegada de Felucho al Partido de la Liberación Dominicana. Desde el PRD. Yo era secretario general del grupo estudiantil universitario del PRD en la UAS, que era el FUS.
Y recuerdo como ahora que el compañero Franklin Almeida fue a mi casa. Yo vivía con mi familia, con mis padres en la Avenida Bolívar. Estamos hablando, recuerden, de finales del año 73, de noviembre del 73. Y me dijo, mira, Felucho, el profesor te manda a decir que convoques, te pide que convoques la dirección del fútbol, que él va a renunciar del PRD. Y él quiere saber si puede contar o no con ustedes. Ese mismo día yo comencé la tarea de convocar éramos en total aproximadamente 102 dirigentes del FUS en la UAS. Cuando digo dirigente me refiero a compañeras y compañeros que eran miembros de los comités de facultades y de los comités de escuelas o de departamentos. Sí. Por ejemplo, yo estudiaba economía, entonces había el comité del FUS, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, pero estaba el comité del FUS en la Escuela de Economía, en la Escuela de Sociología, en la Escuela de Contabilidad. Correcto. Entonces, esa estructura, éramos en total, esas estructuras en total nos reunían a 102 dirigentes. Convocamos la asamblea y 97 de esos 102 decidimos abandonar el PRD y seguir los pasos de Juan Bosch políticos en la formación de un nuevo partido que fue el Partido de la Liberación Dominicana. La experiencia, pues quizás poca gente... Por eso decía, perdóname, sí. Yo recuerdo hasta un artículo de Juan Bolívar Díaz, columnista de mucho prestigio desde entonces, que escribió un artículo en última hora que decía las masas con Peña Gómez y los teóricos con Juan Bosch. Sí. Es que en realidad, y es verdad, el grupito que nos fuimos con Juan Bosch éramos básicamente algunos profesores universitarios, abogados de prestigio como Vidó Medina, por ejemplo, Euclides Gutiérrez, y entonces la juventud universitaria. En eso tenía razón. El PLD fue fundado esencialmente por jóvenes. Cuando el partido llegó a tener 173 miembros, más de 120 miembros éramos de menos de 25 años. Lo que iba a decir, Felucho, que quizás no mucha gente sabe que tú tienes pasión por la historia también, aparte de lo que es la pasión por el arte, que en algún momento te voy a preguntar de dónde viene esa vena de poeta, escritor y todo eso, pero me gustaría que entráramos en si se quiere decir, un análisis con relación a la historia de la República Dominicana en términos de ejercicio democrático y los distintos gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Y sobre todo, para agregarlo ahí, esa parte de la política que los ciudadanos comunes no vemos. Vemos lo que hace un secretario de Estado, un director, pero hay en la intimidad, en el estilo de gobernar, particularidades que una gente como tú sí conoce, nosotros nos llegan como noticias quizás tiempos después. Ustedes me están planteando ambos temas que pudiesen ser tratados, pero durante muchas horas. Sí. Tómese su tiempo. No, pero yo no quiero hacer de tu monólogo, quiero que ustedes intervengan también. Vamos a ver. Juan Bosch, con quien me unió una relación estrechísima, he tenido la gran satisfacción, el gran honor de que en toda la trayectoria política de Juan Bosch, el dirigente político que estuvo más años a su lado, y de qué manera además, no era solo que era de su partido, ni de un órgano de dirección del partido, sino trabajando con él prácticamente día por día. Fui yo. Para mí eso constituye un motivo de mucha honra en mi vida. Y don Juan, en varias ocasiones me dijo, tú debes escribir la historia económica de la República Dominicana. Él sabía que yo era economista, de hecho hablábamos mucho de economía. Yo le dirigí 3 campañas electorales, recorrí 6 veces el país con él, en su mismo coche, en su mismo auto, en donde íbamos, Juan Pichardo, que era el chofer, Botello o quien fuese el jefe de su seguridad, Jorge Botello lo fue durante muchos años, delante y detrás en el vehículo Juan Bosch y yo. De manera que imagínense ustedes la cantidad, las horas de carretera que pasamos y todas las conversaciones que teníamos. Entonces en varias ocasiones me dijo, escribe la historia económica del país.
Son de esas cosas que pasan en la vida porque fueron sugerencias suyas de los años 70, principios de los años 80. ¿Y cuánto vino eso a germinar en mí, a crecer esa semillita en mí, de manera que me pudiese dedicar a prestarle atención a eso que él me había pedido? Muchísimos años después. Entonces, ya a principios de este siglo, yo diría que por allá, por los años 2006, 2005, 2006, me dediqué a estudiar la historia dominicana, pero no desde el punto de vista épico, político, militar. No era de quién fue los gobernadores, quiénes fueron los gobernadores de la época colonial, no de los presidentes de la República, desde la fundación de la República en el 1844, por sus nombres, etc. No, yo no seguía eso. Yo no estudiaba la guerra de la Restauración, por ejemplo, o la guerra de abril del 65, desde el punto de vista de los movimientos militares, ni de figuras destacadas. No, yo le di seguimiento, básicamente, a estudiar las memorias de los presidentes, las memorias de los secretarios o ministros de Estado, las memorias de los directores departamentales, porque hay varios ministerios ahora que eran departamentos hace 70 años, hace 60 años. Y a qué yo le prestaba atención, qué subrayaba, qué yo copiaba, qué citas yo sacaba de todo eso, o gobierno por gobierno de las obras. ¿O cuál es la ventaja de ver los periodos de gobierno a través de Claro. No, le voy a poner un ejemplo. Cojan ustedes la misma autopista Duarte que se está trabajando ahora en su ampliación. El ministro actual se jacta de decir que es la mayor inversión que se ha hecho y el movimiento... la afectación más importante de toda la historia de esa carretera, etc. Esa carretera tiene como todo una historia. Claro. El primer tramo de carretera, de esa carretera Duarte, se construyó en el periodo de Moncáceres. Y se extendía desde Santo Domingo hasta prácticamente Los Alcarrizos. Pero eran naturalmente caminos de carretas. Ustedes ven la película norteamericana de las diligencias, con caballos, eran así, de calesas, de carretas que circulaban. Entonces, en ese mismo periodo de gobierno de Moncáceres, la carretera del sur, que es la llamada carretera Sánchez, se extendía primero hasta Jaina y luego un poco hasta San Cristóbal, hasta prácticamente llegar a San Cristóbal, pero bajo el mismo concepto. Habían tramos, algunos tramos que unían algún pueblo con otro. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta que si ustedes cogen cualquier carretera dominicana de esas tres fundamentales, la Duarte, la Sánchez y la Mella, de pueblo en pueblo normalmente eso duraba media hora. En carretera, cuando la carretera tenían solo 2 carriles. Ahora ya como 15 o 20 minutos cuando las carreteras pasan a tener 4 o más carriles. Bien, ¿por qué? Porque hay un libro que escribió, supongo que fue recopilación de artículos en la prensa, Tulio M. Cestero, que decía, del año 1901, que las carreteras del país eran los mismos trillos que los españoles encontraron de la población aborigen, de los indígenas, de los indios que vivían aquí. De manera que en los más de 300 años de ocupación española, de ser nosotros colonia española, esos españoles no le extendieron ni un pie de ancho a los trillos que los españoles ya habían desarrollado. Que los indios habían desarrollado. Claro. Entonces, es ya en la ocupación norteamericana cuando esas 3 carreteras, Duarte, Sánchez y Mella, comienzan ya a ser ampliadas, pero era fundamentalmente en tierra y a veces algunos tramos, no muchos, en macadán. Y el macadán era que sobre esa base de la tierra, entonces se ponían piedras, cascajos, y unos rodillos grandísimos que habían antes, y escandalosos, yo lo llegué a conocer con los muchachos, machacaban esas piedras y eso eran caminos de macadán, eran las carreteras llamadas de macadán. Luego viene entonces Trujillo, y es el que utiliza ya lo que la gente le llamaba antes la tarbia, que era el asfalto caliente, pero no en los espesores que conocemos ahora. Claro. Y entonces ese proceso se llamó la petrolización, petróleo, es decir, el petróleo se calentaba
crudo, se calentaba, posiblemente se sometía a algún tipo de tratamiento. Yo, por supuesto, no soy ingeniero, no es mi especialidad distinguir las cualidades de los diferentes asfaltos que se han producido en el mundo. Exacto. Pero lo que sí es importante es que entonces esa carretera, por primera vez y de manera prácticamente completa, se asfaltó. Exacto. Bien. Luego, distintos gobiernos han hecho obras extraordinarias porque las mismas rutas cambiaron. Si ustedes van por la carretera Duarte, la autopista Duarte, hay tramos que todavía se ven las carreteras y los puentes de cuando Trujillo. Exacto. ¿Correcto? Bien. Entonces, Trujillo ya en los años 50 contrata la Hermus y es la que comienza entonces a aplicar concreto en la autopista, en la carretera Duarte, pero siguió siendo de 2 carriles, a base sobre todo de cemento, porque ellos eran de los dueños de la fábrica de cemento. Claro. Y era naturalmente un medio de acumulación de capital de Trujillo y de los Trujillo, ¿verdad? Ok. Pero entonces vienen movimientos importantísimos, no solo de diferentes gobiernos que fueron ampliando carreteras, cambiando un tanto las rutas, sino que además comenzaron a ampliar ya los carriles a 4 carriles. Y fue el presidente Balaguer el que durante sus últimos 10 años se dedicó y se ocupó de la ampliación a 4 carriles de la autopista Duarte. Pero cuando Balaguer sale del poder en el 96, no había llegado a La Vega. Esos 4 carriles no habían llegado todavía a La Vega. Y estaban entre Bonao y La Vega. Y es el gobierno de Leonel Fernández, el primer gobierno del PLD, el que termina esa ampliación. Exacto. Hasta Santiago. ¿Correcto? Bien. A partir de ahí se dan muchos cambios elevados, ampliaciones. Pero básicamente, en cuáles gobiernos, en cuáles periodos, esa carretera se mejora su circulación cuando comienzan a hacerse las circunvalaciones. Voy a poner el caso de Santiago. En Santiago había una circunvalación que hizo Balaguer, la que va por el lado del río Yaque. Sí, la circunvalación sur. Pero la más importante circunvalación, la que se comenzó en el gobierno de Leonel, pero quien la hizo fundamentalmente fue en el gobierno de Danilo, que es la circunvalación norte, que le llaman. La norte, eso. Eso fue una obra esencial para Santiago. Pero en su momento, la circunvalación sur de Santiago fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento. Claro, porque todo en esa etapa vine yo a Santiago. Sí, claro, porque todo en la vida va por etapas. Claro. Ahora yo me río porque hay funcionarios que creen que ellos han descubierto la pólvora. O sea, ellos creen ahora que todo lo que hacen es récord, récord de tal cosa, récord. No. El desarrollo es un proceso acumulativo. Es como un edificio, se hace una zapata y luego se va levantando piso por piso. Bueno, así es el desarrollo. Entonces, en esa carretera, decía yo, han intervenido Trujillo, o sea, vamos a ver, Moncáceres, los años de ocupación del gobierno americano, Trujillo, Joaquín Balaguer, Leonel y Danilo. Ahora, lo que se está haciendo ahora en este gobierno es importante. O sea, yo creo que hay tramos, hay segmentos que merecen, mejor dicho, los 6 carriles. Yo tengo mis dudas respecto a algunas consideraciones de esa autopista Duarte. Por ejemplo, los llamados retornos. Sí. Yo he visto en La Vega un retorno que se da en Miranda, en donde yo, que tengo muchos años viajando los fines de semana desde el Santo Domingo a Jarabacoa, yo les puedo decir que en todos estos años quizás he visto 20 vehículos hacer uso de ese retorno. Pero ahora se están gastando 20, 15 o 20 millones de pesos en un retorno que yo estoy absolutamente seguro que no va a servir de gran cosa. Lo peligroso, aquí entre el aeropuerto de Santiago y la entrada a Santiago formalmente, yo no sé cómo se le llaman, hay como unas rotondas en donde a mí me han estado a punto de chocar cada vez que vengo a Santiago. Ha provocado accidentes. Pero cada vez que vengo a Santiago. Que quizás la gente no ha entendido el sentido de eso, Pelucho. Yo no sé si es que no lo han entendido o fue que no lo entendieron bien los que lo ejecutaron, los que lo llevaron a cabo. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el estudio de los trabajos que se están haciendo en esa autopista? ¿Dónde está el concurso que se hizo para esos trabajos? ¿Dónde están?
¿Quién ganó ese concurso? ¿Por qué esa autopista no se dividió en segmentos de, vamos a poner, aeropuerto de Santiago, Santiago, aeropuerto de Santiago, La Vega, Bonao, Bonao, Villa? ¿Por qué no se dividió esa autopista? Yo no sé si se ha dividido, porque el problema es que no hay información. Pero si se hubiese... Tú hablas de diferentes contratistas. Exactamente. Además, ustedes me decían los estilos de los diferentes gobiernos. A Balaguer se le criticó mucho en su momento que no hacía concurso público, que las obras se adjudicaban grado a grado. Eran 4 constructores. No eran 4, eran más, pero de todas maneras habían varios que concentraban, cosa que no ha dejado de ser así, ¿eh? No creamos que las cosas han cambiado mucho, ¿eh? Cuando Trujillo, por ejemplo... No, ahora sí. No, yo te voy a decir, cuando Trujillo habían 2 o 3 constructores de carretera, que eran José Delio Guzmán, el que era cónsul dominicano sí, pero que en esa época... con Balaguer en Miami, que murió el otro día, un hombre muy importantísimo, desarrollador aquí en el país. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, el alemán. Brazo derecho de Balaguer, una de las gentes de más confianza de Balaguer. Bueno, ahorita me acuerdo. Eran 2 o 3. Con Balaguer se amplía el número de constructores. Ustedes recuerdan que se hablaba mucho de los 100 millonarios que Balaguer había hecho. Sí. Bueno, pues ya eran 100 familias, 100 ingenieros, 100 empresas. Una prueba es que el mismo arquitecto que diseñó el Teatro Nacional diseñó 25 años después el Gran Teatro del Cibao, claro. El mismo arquitecto. Y gracias a Dios, porque era muy bueno. Sí. Pero muy bueno. Bebecito Martínez. Bebecito Martínez, pero Bebecito muy bueno, Martínez. Pero muy bueno. Eso es un hombre, la gente no sabe. Ese hombre se levantaba de madrugada, iba a esa obra del Teatro Nacional o al Teatro Cibao de aquí de Santiago. Claro. Y a veces se pasaba los días enteros trabajando, comiéndose un guineo o 2 guineos, y fajado en la obra. Bien. A Balaguer, decía yo, se le criticaba lo de las obras grado a grado. Entonces, en un buen tramo de los diferentes, en buenos años, de los 22 años que gobernó Balaguer. ¿Y por qué, ya que tú estás en ese tema, perdóname que te interrumpa, ¿por qué no empezamos por evaluar los periodos gubernamentales de presidentes? Pero debemos hacerlo, pero quiero terminar esta idea. Ustedes recuerdan haber visto en casi todas las obras o en todas las obras de los gobiernos de Balaguer, me refiero de esos 22 años, en una buena parte de esos 22 años, unos carteles, unas vallas gigantescas que decían obra carretera de tal sitio a tal sitio, presupuesto, tanto, constructor, compañía tal o ingeniero fulano de tal, número de CODIA, el exequatur, aparecía, es decir, y todos los meses se publicaba la ejecución de presupuesto, todos los meses. Entonces la gente podía ver que efectivamente mes por mes cuánto se le asignaba esta carretera, aquella carretera. ¿Cuál es el estilo del presidente Balaguer? En esos estudios, en esa investigación a lo que tú te referías, a Atahualpa, yo llegué a conversar con el ingeniero Alberto Hanna, bueno, con muchos de los ingenieros de Balaguer. Yo decía que Balaguer tenía 2 gabinetes, el gabinete de los ministros, pero tenía el gabinete de los ingenieros y arquitectos que se reunían con él viernes o sábado en la noche, eran como 12 o 13, duraban horas discutiendo los presupuestos de esas obras. Que eran los desarrolladores y programadores. Ese era el gran gabinete del presidente Joaquín Balaguer. El otro era formal. El otro era el político. Sí. Pero el que manejaba los billetes, porque era gobierno que se construía mucho y se adeudaba poco el país. Exacto. Eso hay que reconocer sobre el presidente Balaguer. Entonces, ese era su verdadera familia política, su gabinete. Y entonces, cuando cualquier pueblo, el presidente Balaguer iba y le decían, presidente, la obra tal, entonces, pues sometan a un ingeniero. Y ese ingeniero tenía que ir a discutir con ese equipo el presupuesto y se discutía. Entonces, igualito que ahora. Eso me llevó a mí. Yo recuerdo un almuerzo, de la única vez que yo he comido en la casa de Leonel Fernández él me invitó, era el año 2001. Yo me había ausentado de las reuniones del comité político porque las convocaban los lunes en la mañana, cuando Juan Bosch se convocaban también los lunes en la mañana. Pero
Los lunes en la mañana iban, ¿quiénes íbamos a esa reunión? Vido Medina, Rafaelito Albuquerque al principio, o Tonito Abreu, que trabajaba solo en el PLD. Que era el secretario Cheche general. Abreu, que trabajaba solo en el PLD. Cuando yo llegué, yo era jovencito, yo llegué en el año 1983, y entonces nos reuníamos, comenzaban las reuniones a 8, 9 de la mañana y terminábamos a la 1 de la tarde, que era la hora en la que Juan Bosch religiosamente almorzaba. Bueno, pero cuando salimos del poder en el año 2000, que ya todos éramos profesionales, teníamos algunos empresas, otros no, unos daban clases en la universidad, otros trabajaban en tal sitio, etcétera. Yo dije, bueno, pero es que el lunes en la mañana yo no puedo asistir a las reuniones, porque el lunes en la mañana son las horas más importantes de trabajo de la compañía mía. Entonces, no puedo. Entonces él me llama y me invita a comer. Y yo recuerdo al final de la comida que yo le dije, mira, Leonel, tú vas a volver a ser presidente de la República. ¿Tú permites que yo te dé un consejo? Sí, cómo no. Dime, mira, cuando tú vuelvas a ser presidente, divide a los compañeros del partido y a tus amigos según este criterio. Es una sugerencia que yo te hago. Los que quieran hacerse ricos, a los contratistas. Los que quieran amar, los que aman la historia, ese debe ser tu gabinete. Es decir, si tú vas a nombrar tu gabinete, ministro tal, o secretario, que todavía en ese momento eran secretario de Estado, tal, nombra personas que no anden buscando dinero, nombra personas que anden buscando historia, acompañarte en el ejercicio de un gran y buen gobierno. Dejarla una impronta. Claro. Y aquella gente que siempre aparecen, que te rodean, que quieren hacerse de cuarto, dale obras. Yo traigo Un consejo muy práctico, Felucho. Él me dijo, tú sabes que yo nunca había pensado en eso. La pena no fue que él nunca había pensado en eso, sino que cuando volvió al poder y gobernó 8 años más, desde 2004 a 2012, se olvidó muy rápido de ese consejo y tuvo entonces en su gabinete gente que se hizo de cuarto. Es decir, pero lo que yo quiero decirle es que en el pueblo dominicano hay una tendencia que no es buena, que es a coger el rábano por las hojas, a llevarse de lo que se ve. De las apariencias y no indagar, no buscar el fondo, el meollo de las cosas. Y resulta entonces que cuando Trujillo no habían concurso, pero se robaban menos en las obras. Yo quiero que alguien me diga a mí qué se robó José Delio Guzmán construyendo la carretera de Casabito. ¿Qué se robó el ingeniero? Es decir, ¿quién se lo robaba? ¿Quién podía robarle a Trujillo? No, porque el único que podía robar era él. Sí. Pero ¿cómo robaba él? Te voy a poner legalmente. No, ya yo lo dije ahorita. Sí, sí. Tenían la fábrica de cemento, la carretera autopista Duarte, la autopista San Isidro, la autopista al aeropuerto de las Américas y a Boca La Chica. avenida Independencia de perdón, concreto. era en cemento, era en concreto. Sí. Bien, El malecón en concreto. le voy a poner otro Hizo ejemplo. una fábrica de zapatos para que la gente no Entonces, estuviera descalzo, pero era de él. y hubo un decreto, la gente no podía entrar descalzo a los parques, entonces tenían que ir con zapatos. Pero él le vendía los Entonces zapatos. tenía los fados. Exactamente. Bueno, había en el desayuno escolar, yo me mataba, yo los primeros 2 años lo hice en la Escuela República de Panamá en La Vega, era una escuela pública, que después se le puso Padre La Marcha, y yo tengo la historia de por qué cuando Trujillo se cambió el nombre. Pero óyeme, y yo me mataba porque yo vivía muy bien con mi familia, pero el desayuno que me gustaba era el de la escuela pública. El trópico. Por el trópico, el Oh, chocolate yo pasé ese, por el ahí. refresco de chocolate, claro, Y mi mamá con me pan y quería matar. mantequilla. Entonces yo quería desayunar ahí, pero era por el juguito, por el trópico, Claro. el refresco de chocolate. Bueno, ok. Pero ¿quién era el dueño de la central lechera? Trujillo. Es decir, perdóname. De la Hacienda Fundación. Perdóname. No, la central lechera era del Estado. Pero ¿quién le vendía La leche. la leche? Eso es Trujillo, que era el principal ganadero. Ah, no, pues a mí me gusta que si me van a robar, me roben así. A ver, lo que no me gusta es que me roben es de otra manera. Que una obra que cueste 1.000 millones termine costando 1.800 millones y se embolsilla un tonto, un pendejo, 800 millones costilla del pueblo dominicano. A mí ese método no me gusta menos. Entonces, lo que quiero decirle es, la gente cree que el concurso es honestidad. No. Cuando Félix Bautista, nadie en la historia dominicana ha hecho más concursos de obra que Félix Bautista cuando dirigía la OISOE, pero se lo ganaban siempre las mismas empresas.
Entonces, ¿cuál es el concurso? Y ahí viene Eso no la tiene sorpresa. gracia. Claro que no tiene gracia. Entonces, a eso es que yo me refiero, que hay estilos y estilos, pero que no nos confundamos. Que no confundamos, que el rábano no lo cojamos por las hojas, que vayamos al fondo de las cosas. Porque el presupuesto de las obras es ajustado a la verdad o no ajustado a la verdad. Es decir, es el justo o el presupuesto abultado, no porque hay un concurso, no por lo formal. Eso es otra cosa. ¿Son permisivos los presidentes en ese sentido, Felucho? Mira, yo he llegado a una conclusión. Porque a mí se me hace cuesta arriba, y perdóname que te interrumpa, se me hace cuesta arriba pensar que tú, viendo una persona que ha cambiado de estilo de vida, que ha cambiado de estatus, que ya... Eso se nota, eso De se manera sabe. ostensible. Es ostensible y que el presidente eso le pasa desapercibido. Mira, el PLD tuvo 20 años en el poder. De esos 20 años yo trabajé durante 16 años. En el último periodo de Leonel, 2008-2012, yo no acepté posición pública. Él quería nombrarme embajador en Washington, le dije, no me interesa. Y entonces me dijo, no, pues yo creía que tú querías irte allá. Sí, yo quería terminar mi vida política como embajador y sobre todo en los Estados Unidos. Pero tú me estás decretando que me vaya allá. Eso, cuando yo me vaya a retirar, yo no. Bueno, pero en fin, esos son detalles que no le interesan a la gente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un problema muy serio en la presidencia que yo lo he aprendido. Yo he tenido un privilegio muy grande, señores. Yo conocí al presidente Balaguer, hablé 3 o 4 veces con él, pero yo no conocía al presidente Balaguer. Yo conversé con él esas 3 o 4 veces bajo condiciones muy particulares. Por ejemplo, a Bosch lo operaron y él fue a visitar la clínica, la habitación en donde estaba Juan Bosch, recluido en recuperación, y el dirigente político que coincidencialmente le correspondía estar ahí acompañando a Juan Bosch, fui yo. El presidente Balaguer llega, conversamos, le dije que el profesor estaba durmiendo y cómo está él, cómo ha sido su evolución. Le expliqué todo de la operación, lo bien que se estaba reponiendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo le deseo la mejor y la más pronta recuperación, etcétera. Bueno, ese tipo de conversación. Yo, así como puedo decir No, esa... no lo vio. No, bueno, Juan Bosch estaba durmiendo. Pero Juan Bosch estaba durmiendo en una habitación que tenía una sala. El presidente Balaguer llegó a la sala de la habitación, no pasó a la habitación. Quiero decirles, aprovechar una cosa, voy a hacer un pequeño paréntesis. La amistad que había entre Juan Bosch y Balaguer siempre fue malinterpretada por la izquierda dominicana. Se decía Siempre. que eran una especie de aliados, Siempre. anónimos. Que tenían una componente. Y yo les voy a decir a ustedes el fundamento de esa relación entre esos dos hombres. ¿Saben en qué coincidían? ¿En qué eran exactamente iguales Juan Bosch y Balaguer? Los dos eran patriotas, los dos amaban al pueblo dominicano, los dos le servían al pueblo dominicano. A ninguno de los dos le interesó el dinero nunca. Ninguno de los dos procuró una vida holgada de bienes, nunca. Es decir, eran íntegros. Nadie puede decir Balaguer se robó, nadie puede decir Juan Bosch se robó, nadie lo puede decir. Desde ese punto de vista, entonces, esa relación, perdóname, y después de eso, inteligentísimos los dos, intelectuales los dos, escritores los dos, gente conocedora de la historia los dos, amantes de la literatura los dos, es decir, Claro. habían... En un país chiquito. Aparte de que se habían conocido desde jóvenes, Claro. desde jóvenes. Eso fue lo que llevó a que Juan Bosch en Cuba, en una visita que Balaguer en su condición de secretario, creo que de Educación, hizo a La Habana, se viese en un hotel con Juan Bosch y en el restaurante del hotel, no recuerdo si era el Hotel Presidente o el hotel, un hotelito pequeño de allá de La Habana, pero bonito. Creo que era el Victoria. Y ahí fue que Juan Bosch les dijo, tú debías quedarte aquí y ser el líder
De la oposición. De la oposición a Trujillo, y Balaguer le respondió: Juan, hay dos maneras de comerse el mango: tirarle piedras o sentarse en su tronco, esperar que el mango caiga. Ahí es que sale la famosa esperar que el mango caiga. Yo creo ese cuento lo hizo Juan Bosch, pero antes de que lo hiciera público, me lo había hecho a mí. Cuando Juan Bosch me dijo ese cuento, yo no se lo dije a él lo que yo pensé, pero lo que yo pensé fue lo siguiente: carajo. Juan Bosch es el filósofo de la política dominicana, pero el político dominicano por excelencia es Joaquín Balaguer. Pero había cierta rivalidad también entre Rivalidad ellos. no. Lo que habían eran consideraciones diferentes. O sea, la visión que tenía Juan Bosch del desarrollo no necesariamente era la de Balaguer. La ideología política que seguía uno y otro no era necesariamente la misma. Eso es otra cosa, pero fue un privilegio infinito para la República Dominicana haber contado al mismo tiempo con líderes de la categoría simultáneamente, de Balaguer ejerciendo el poder, Bosch como líder de la oposición, y hay que incluir hasta el propio José Francisco Peña Gómez, a quien hay que reconocerle que jugó un papel de mucha prestancia, no como aquellos dos, pero de mucha prestancia durante décadas de la historia política de la democracia dominicana. Ahora, sí, continúa. Sí, pero ese fue un paréntesis que yo... No, porque voy a aprovechar ese paréntesis para hablar de los cambios que ha habido en cuanto a concepción del Estado con la renovación después de la salida de Bosch, de Balaguer y de Peña Gómez del escenario político. Bueno, hay una tendencia de los pueblos cuando el ejercicio del poder se ha ejercido durante tanto tiempo por una misma persona. Y cuando yo digo el ejercicio del poder, me refiero a la presidencia en el caso dominicano, pero también el ejercicio de la oposición siempre a cargo de muy pocas personas y las mismas personas, a creer que cuando ya ellos desaparecen, cuando esos líderes desaparecen, todo se derrumba. No se ha derrumbado nada. Cuando sale Balaguer del poder en el año 96, el país ha progresado muchísimo, ha avanzado muchísimo. Balaguer fue un hombre que tuvo muchas cosas buenas en el ejercicio del poder, también tenía sus debilidades. Una de las debilidades de Balaguer era que su gran formación intelectual como escritor, literato, etcétera, le faltaba a veces visión técnica. Le ayudaba, por el contrario, que como había trabajado tanto al lado de cerca de Trujillo, no al lado, en el gobierno de Trujillo o en los gobiernos de Trujillo, naturalmente tenía un conocimiento pleno de todas las obras que se habían planificado de ser desarrolladas, que cuando ajustician a Trujillo ya estaban esos estudios realizados o casi terminados. Comenzando por el de la presa de Tavera, cuyos estudios realmente comenzaron en el gobierno de Trujillo, no en el gobierno de Juan Bosch, aun cuando fue en el gobierno de Juan Bosch cuando se comenzaron las principales. Primero se obtuvo el financiamiento y se comenzaron a hacer las obras. Cuando lo derrocan, la carretera que iba a Tavera ya estaba prácticamente terminada. Creo que la firma de ingeniero en la apellido. No. La firma de ingeniero de esa carretera creo que era Espaillá y no sé qué cosa. No, yo digo lo de la presa. Porque Jiménez Grullón lo acusaba mucho con el tema del overseas. Pero eso fue otro. Que iban a afectar al país. Claro. Y no tenía razón Juan Isidro. Quien tenía razón era Juan Bosch. Y yo tuve que hacer después, siendo yo secretario de Turismo, algo muy parecido a lo que él había hecho, con una diferencia. El país había cambiado, a mí se me simplificaron las cosas que a él no se le pudieron simplificar. ¿Cuál era el criterio de Juan Bosch? Que la ayuda que el AID, sobre todo era el AID de los Estados Unidos, con la Alianza para el Progreso que había establecido el presidente John F. Kennedy, se tardaba. Y Juan Bosch entendía que esa presa, la planta eléctrica de Puerto, eran muchas obras, era la planta eléctrica número 1 de Puerto Plata, la presa de Tavera, que implicaba no solo la presa de Tavera, sino los acueductos que se iban a surtir de esas aguas, Santiago, Moca, etcétera, los canales de riego que se derivarían de esa presa, de los trabajos de Tavera, y la electricidad. Y la electricidad. Entonces, cuando Juan Bosch se planifica la de Valdesia y el acueducto de Santo Domingo, que cuando lo derrocan, la San Martín, y habían avenidas que ya estaban llenas de los tubos grandes, enormes, que ya se habían comprado para el desarrollo
simultáneamente del acueducto de Santo Domingo con la presa de Valdesia. El golpe de Estado significó una cosa tan estúpida en la historia dominicana que el retraso de la República Dominicana fue de 25 años. ¿Cómo yo calculo el atraso que significó ese golpe de Estado? En los años que se tardó en ponerse en funcionamiento la planta eléctrica Puerto Plata 1, que se terminara la presa de Tavera, que se terminara la presa de Valdesia y el acueducto Valdesia-Santo Domingo. 25 años después. Sí. Entonces, eso perdió el pueblo dominicano por ese golpe de Estado. Pero bueno, lo que yo decía es sobre los diferentes estilos de gobierno, ¿verdad? Balaguer, yo puse de ejemplo el asunto de su gabinete real, que era el de los ingenieros, en el que se decidían las obras y sus presupuestos, etc. Pero Balaguer tuvo un gran acierto en sus primeros periodos de gobierno. Hay que entender que los 12 años de Balaguer estuvieron muy condicionados por la Guerra de Abril, es decir, la secuela de acontecimientos que se generaron a partir de la Guerra de Abril, que a su vez fue el resultado del golpe de Estado a Juan Bosch del 63. Ahora, ¿ustedes recuerdan la Comisión Nacional de Desarrollo? La formó Joaquín Balaguer. ¿Y qué era la Comisión Nacional de Desarrollo? Un instrumento para el presidente Balaguer. Lo que sería ahora el Consejo de Desarrollo. No, era más que eso. Los consejos de desarrollo ahora son desahogos de la población que un presidente escucha y no atiende. La Comisión Nacional de Desarrollo era diferente. En la Comisión Nacional de Desarrollo participaban empresarios, hacendados, profesionales, comerciantes, algunos líderes religiosos, sociales, del país entero. ¿Y qué se discutía en la Comisión Nacional de Desarrollo? Las grandes obras. Mira, el otro día le comentaba yo a un empresario a quien yo quiero mucho, que es Franklin Baez Brugal. Franklin dirigió Brugal como presidente por varios años, pero además de eso, durante más años que lo que ejerció la presidencia de Brugal, era como el gerente general, era la cabeza realmente de la firma Brugal y compañía, que era en aquel momento de las principales del país. Entonces Franklin, y tuvimos un almuerzo en la capital hace poco, en Santo Domingo, en un restaurante de la capital. Y yo le decía a Franklin, tú sabes que hace falta mucho una cosa, que ojalá se lo comuniques tú al presidente. ¿Qué cosa? Mira, ¿qué es lo que pasa con los presidentes? Les digo yo y les digo yo a ustedes y a los amigos que nos están viendo. Y conecto esto con una pregunta así. ¿Quiénes son los representantes del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República en Santiago, en La Vega, en todas las provincias del país? Los gobernadores. Los gobernadores o gobernadoras. ¿Ustedes creen que realmente representan al presidente de la República? No, para nada. Les voy a decir dos cosas respecto de eso, para que ustedes vean qué tipo de política debe cambiarse ya en la República Dominicana. Vamos a ver. Lo primero es, ¿ustedes creen que los gobernadores van a llevarle al presidente los verdaderos problemas, las dificultades y los desencantos de la población de su provincia al presidente? No. ¿Por qué no? A ver, Raúl, ¿por qué no? Tú dijiste no rápido. Porque sienten que los presidentes viven abrumados de la cantidad de problemas que tiene el país, que siempre son y serán muchos, y quieren estar en buena con el presidente. Y estar en buena con el presidente Es decirle que está todo bien. Excelencia, todo bajo control. Óigame, esa gente está Óigame. en la provincia. El está todo. apoyo que usted tiene en la provincia de nosotros es casi de un 80%. Sí. Presidente, mire, usted no sabe lo que la gente lo reclama y lo que la gente lo añora y lo que la gente quiere besarlo y lo que lo quieren abrazar. No le llevan problemas. Pero mira, en segundo lugar, ¿qué hacen también los gobernadores y gobernadoras?
el manejo de algunas obras y eso para beneficiar a este que es amigo, al otro, porque el problema de la política dominicana en gran medida es el grupismo. Es decir, se forman grupos, etcétera, y eso se ha ido proliferando muchísimo. Por eso el transfugismo, ustedes ven gente en un partido hoy, mañana se van para otro sitio, cogen un caguito en tal otro, etcétera. En tu gobierno se hicieron grupos. Eso comenzó de viejo, ¿eh? Eso comenzó de viejo, pero se ha ido agravando con el tiempo. Sí. Lo hizo mal el PLD, lo está haciendo peor el PRM. El PRM ha comprado opositores como nadie había comprado en la historia dominicana antes. Lo que se dijo fue que el PLD fue que comenzó. No, eso no lo comenzó el PLD, eso lo comenzó en tal caso Balaguer. Bueno, sí, pero Balaguer lo atraía. No, Balaguer, mira, lo que pasa es que los problemas nuestros se han ido agravando en todos los sentidos y en parte eso es así, pero no pierde el hilo. No quiero perder el hilo de lo que le estaba señalando. Yo decía que entonces esos gobernadores se dedican a darle esta obra, esta escuelita, esta carretera, los hacer y contener a fulanito, etc. Los presidentes necesitan en las provincias una persona que no sea política. Y lo mejor sería un empresario incluso, una persona que tenga verdadera confianza con el presidente, que no se vincule a obras públicas, porque ya que hay muchos empresarios que son empresarios y son contratistas. Sí. No. Yo estoy hablando de empresarios que no aspiren, que no solo no tengan contrata con el gobierno, que no aspiren ni a tenerlos ellos, ni a darle a sus hijos, ni a sus allegados contratas para obras. Y que ese tipo de persona, que no necesariamente necesita ser empresario, puede ser incluso... Yo sé que el público estaría preguntando, pero ¿existen esos empresarios que no tengan ese interés particular? Yo digo que no solo se requeriría ser empresario, puede ser hasta un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un profesional, un abogado, un ingeniero. Bueno, los ingenieros sí están vinculados a obras, etcétera. Pero estoy señalando una persona de respeto en la comunidad, que sea respetada y querida por el presidente de la República, que sean sus ojos, con los que se reúnan periódicamente, o que cuando van a un sitio, vienen a Santiago, se van a reunir con los políticos, con todos los compañeros del partido, etcétera, pero al mismo tiempo, y una cena con los empresarios, todo eso es politiquería, pero al mismo tiempo se va a reunir en una parte con esa persona, que es el que le va a decir, presidente, lo están engañando. En la obra tal, está pasando tal cosa. Exacto. En la construcción de tal cosa, está pasando esto. En aquello, está pasando tal. Es decir, es una persona, por eso yo digo, tiene que ser eso. Ahora bien, no lo hacen. Entonces, no pierde el hilo. Sí. Quédate ahí con un punto y seguido. Sí. Yo tuve la oportunidad de hablar con un presidente. Me voy a reservar el nombre. Tú te imaginarás que tiene que ser contemporáneo, ¿verdad?, de esta época, y decirle que lo estaban engañando con las inauguraciones de las obras que él estaba haciendo, porque inauguraba las obras sin terminar. Sí. Yo creo que recordar que Balaguer iba a algunas inauguraciones y decía, ¡presidente! ¡Lo están engañando! Balaguer le prestaba atención a eso. Sí. Mira, yo decía que había tenido un privilegio grande cuando comencé a hablar de Balaguer, que yo había hablado varias veces con él. No pierde el hilo con los gobernadores y la que perdimos exactamente, pero lo retomé ahora. El alemán lo eché hacia atrás y vuelvo sobre mis rieles anteriores. Miren, yo a Jorge Blanco lo conocí perfectamente. Yo era estudiante de la Madrid Maestra cuando él era profesor. Él fue abogado de mi familia, por recomendación mía incluso. Y yo con Jorge Blanco tuve mucha confianza, mucha confianza. Hipólito Mejía, yo lo adoro, yo no lo quiero, no, yo lo adoro. Hipólito lo conocí yo en mi casa, porque él estudió en el Politécnico Loyola, en San Cristóbal, donde estudió Fernando Jiménez, un primo hermano mío, sobrino de mi padre. Y mi padre fue hacendado. El propio Hipólito en un programa de televisión hace unos meses dijo que Ramoncito Jiménez, papá de Felucho, fue el arrocero más grande e importante que tuvo este país. No lo digo yo, lo dijo él, que además sabe mucho. Hipólito conoce este país así, ¿eh? Y yo lo adoro. O sea, yo a Hipólito me le saco comida aparte. Un día me pregunta Leonel en una de las elecciones que él le ganó a Hipólito, ¿cómo es que tú te llevas bien con él? Y dice, porque tú le haces caso a lo que él dice, yo le hago caso a lo que él hace. Dos maneras diferentes de ver el mismo personaje. Correcto.
yo tengo una sangre campesina que no la puedo negar. Mi papá fue nacido, criado y educado en el campo. Entonces esa malicia campesina la llevo yo en mis arterias y venas. Entonces por eso le respondí de esa manera. Naturalmente, yo soy amigo de Luis Abinader y lo aprecio. Y mi madre tenía entre sus mejores amigas una tía, una hermana de don José Rafael, que vivía aquí en Santiago. Sí. Y para no extenderme en la historia, mi hermana Rosamalia Jiménez, la que me sigue a mí, estuvo casada con José Rafael Abinader, sobrino de José Rafael Abinader, padre y primo hermano en consecuencia del actual presidente de la República. De modo que yo tengo sobrinas que son Abinader Jiménez. Fíjense si no tengo vínculos. Y no puedo decir de menos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Pero para mí ha sido un privilegio grande el que yo en los últimos 40 y tantos años haya mantenido relaciones de amistad con quien ha ejercido la presidencia de la República. Incluidos mis propios compañeros, en su momento he sabido criticarlos y decirles, mira, no me parece bien esto, no me parece bien lo otro. Pero yo quisiera hacer una pausa, sí. Felucho, para entrar en una segunda parte, ¿verdad? Porque tú has estado evaluando, analizando el gobierno de Balaguer, el origen cómo se manejaba el Estado, los estilos, y llegamos como hasta Balaguer 1996. Ahora a mí me gustaría oír a Felucho evaluándome los gobiernos a partir de el año 1996. Hemos tenido los errores que se han cometido, las obras que no se debieron hacer, o las que se hicieron. Tú sabes que en mi investigación el propósito mío es comenzar a evacuar, a salir, a publicar una serie de libros que van a tocar exactamente el desarrollo de las infraestructuras del país a lo largo de su historia. Y ahí yo voy a hablar gobierno por gobierno y voy a señalar cuáles son los gobiernos que han sido los responsables de la construcción de las principales obras y de la mayoría de las obras de infraestructura del país. Sin el desarrollo de las infraestructuras no se puede desarrollar la economía del país. Y en consecuencia, eso fue lo que Bosch me pidió a mí. Presta la atención a la historia económica. Y para mí, esa historia económica parte del elemento esencial de las obras de infraestructura. ¿Por qué en Santiago se producía tabaco en el siglo XIX? ¿Y por qué ese tabaco tenía tan bajos precios? Porque a veces ni siquiera se compraban en el mercado de Hamburgo, en Alemania. O porque no habían carreteras que comunicaran a Santiago con Puerto Plata. Ese tabaco se llevaba a lomo de mulos y de caballos y burros, atravesar la cordillera septentrional, en una zona donde llueve mucho. Esos caballos y esos animales resbalaban, el tabaco en consecuencia cogía lodo, se humedecía. Cuando llegaba a Alemania no tenía el valor que tenía el tabaco cubano, que ya no solo tenía carreteras sino ferrocarriles. Ese lo justificaría. Entonces, el ferrocarril central que Lili promovió. No, porque los ferrocarriles, cuando Lili hizo, aquí hubo dos tipos de ferrocarriles. Ferrocarriles desarrollados por empresas privadas, sobre todo ingenios azucareros, sí, y algunos ferrocarriles que luego fueron desarrollados por el Estado o comprados por el Estado. Porque al final eran todos del Estado, no todo lo de los ingenios azucareros, no, pero el ferrocarril que venía de Puerto Plata a Santiago, Santiago-Moca, Moca-Salcedo, hacía conexión con el ferrocarril La Vega-Samaná. Ese después terminó siendo del Estado completo, ¿correcto? Bien. ¿Y cuándo dejan esos ferrocarriles de tener valía, de tener valor? Con el desarrollo de las carreteras. Exacto. Así como en el siglo XIX, los caminos férreos, que eran los rieles de los ferrocarriles, eran el medio fundamental, así la carretera sustituyeron como el motor sustituyó el burro y el caballo en los campesinos. Sin embargo, el ferrocarril central de Cuba todavía está funcionando. Sí, pero fue un error o no desmantelar esa o debió dársele seguimiento. Cuando tú dices de Sánchez, La Vega Sánchez, sí, el de Goyo Riva. Ese de Goyo Riva. Sí. Que inclusive Lili le hizo una trastada porque le dieron una participación en las aduanas para que él se cobrara con un 10% de los aranceles. Pero hay un elemento esencial para irme directo a responder tu pregunta.
Atahualpa. Fíjense, yo decía, en el siglo XIX ese tabaco dominicano valía poco por las razones que ya expliqué, pero ¿cómo podían desarrollarse infraestructura en un país en donde desde el 27 de febrero de 1844 hasta la llegada de Moncáceres primero, los gobiernos duraban menos de 6 meses? Pero entonces, ¿cómo en un gobierno que dure en promedio, con todos los años que gobernó Pedro Santana y Báez, y Buenaventura Báez, con todo y eso, cuando ustedes dividen el periodo, los años, entre los textos gobernantes, daba menos de un año, 6, 7 u 8 meses. No puede haber desarrollo. No se puede desarrollar la infraestructura porque, entre otras cosas, no permite ni siquiera hacer un estudio para poder desarrollar esas obras. Pues llega Moncáceres. Y Moncáceres, yo decía, que hizo la carretera, comenzó Santo Domingo Los Alcarrizos, Santo Domingo San Cristóbal. Bien, pero Moncáceres gobierna 5 años, más de 5 años. Entonces vuelve de nuevo el país a echar para atrás y vuelven de nuevo los gobiernos a durar menos de un año. Un desastre hasta que llegan norteamericanos en el año 16. Están aquí durante 8 años, pero de esos 8 años los últimos 2 era Juan Bautista Vicini, el que ejercía ya la presidencia de la República, aunque eran con el ejército americano ocupando el país todavía. Bien. Y llega Horacio Vázquez, y Horacio Vázquez gobierna entonces ya desde el 24 hasta el 30, dura 6 años, y ya llega Trujillo. Entonces, hay una correlación en el desarrollo de las infraestructuras y el periodo de gobierno. Por eso, mi conclusión después de esos 15 años de investigación del desarrollo de infraestructura del país me ha llegado a mí a convencerme de que de cada 100 kilómetros que tiene el país, más de 92 kilómetros de carretera, más de 92 kilómetros de acueductos, de tuberías de acueductos, de instalaciones sanitarias, más del 92% de la ingeniería del Servicio Eléctrico Nacional, en fin, fueron el resultado de 4 gobiernos. El gobierno de Trujillo, los gobiernos de Trujillo, de Balaguer, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. A mí me encanta ver que en el actual gobierno se estén haciendo este tipo de cosas, aun cuando señalé algunos errores. Sí. Errores que tú preguntabas no han cometido todos los gobiernos. Usted quiere un error, una estupidez más grande que en el gobierno de El Salvador, el aeropuerto de Barahona. Nunca funcionó. Ustedes quieren otro aeropuerto que fue un tollo y fue ya del gobierno de Balaguer, el de Samaná. Ustedes quieren una cosa, en fin, más absurda que la presa de Pinalito del gobierno de Leonel Fernández. Vayan a verla. Yo fui. Pero lo van a retomar ahora. Bueno, pero que no, eso es de la de Guaigüí. La de Guaigüí, Yo tengo también mi opinión sobre eso y ya se lo transmití al presidente de la República. Me han hablado ahora, sobre todo en La Vega, el ingeniero César Arturo Abreu, de que hay una nueva tecnología. Ya el presidente, cuando me respondió, me dijo, hay una nueva técnica ahora que se puede usar. Yo me cruzo, hago así, porque yo no sé, yo no soy ingeniero. ¿Y por qué tú entiendes que fue un error, por ejemplo, Pinalito? Pinalito no tiene agua. Eso no ha servido para el propósito. Se gastó un dineral. Entonces no tiene agua. Eso nada más se ve en República Dominicana. Bueno, te estoy diciendo, entonces, pero tú quieres uno de los pocos. Mira, quizás el gobierno de menos errores en materia estoy hablando de obras. Yo no me estoy refiriendo a estos gobernantes en materia política, de represión. Yo me estoy refiriendo a eso. Yo no voy a hablar en mi libro de cuánto mató que si mataron, que si no mataron, porque ya hay muchos libros de historia que cubren ese tipo de propósito, ¿verdad que sí? No, el mío no. El mío yo voy a señalar carretera por carretera, quiénes la hicieron y quiénes la mejoraron. Acueducto por acueducto. Bueno, porque mira, hablando de acueducto. Ustedes recuerdan una canción de Julio Alberto Hernández que dice, ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica, agua y tubería. Bueno, porque Santiago y Puerto Plata fueron las primeras ciudades que tuvieron plantas eléctricas, pero eran plantas eléctricas no como las que conocemos ahora, por supuesto, eran plantas de gasoil. Sí. Y que funcionaban desde las 7 de la noche a veces hasta las 12. Y se soltaban en el centro de la ciudad. Y había una cosa que le llamaban un fututo, que era una especie como de alarma, sí, que anunciaba a la población que ya la planta se iba a apagar. Para que la gente supiera que ya tenía. Pero bueno, yo estudiaba en el bachillerato en La Vega
Y cuando había luz en las casas, no había en las calles. Y cuando había luz en las calles, no había luz en las casas. No fueron una, ni dos, ni tres, sino decenas las noches que en periodo de exámenes, cuando yo estaba en primer teórico, segundo y tercer teórico, yo tenía que estudiar debajo de un poste de luz con compañeros de estudio porque no había luz en la casa. Tú has señalado en algún momento que la carretera de Casavito fue un error. Sí, eso fue cuando Trujillo. ¿Y por ¿Por qué? ¿Por qué Porque, un error? no, yo le voy a decir porque es un error. Pero primero es que ha tenido que reconstruirse varias veces. Eso es igualito que la carretera que va, la que le llaman turística, de Santiago a Montellano. ¿Cuántas veces han tenido que intervenir en esa carretera? Ahora se ve bonita. Vamos a ver cuántos años dura esa bonitura. Vamos a ver cuántos años dura. Porque desgraciadamente hay montañas que necesitan de muchos millones de años para que se consoliden. Y entonces aquí desgraciadamente hubo muchas carreteras que se hicieron, y era la época también, porque hay que entender Y la eso. tecnología no era la misma. Bueno, viejos le llamaban carretera de herradura. ¿Tú sabes por qué era que le ponían de herradura? Porque echaban un caballo a andar y una herradura, y por donde ellos iban, porque esos animales son inteligentes, o sea, bueno, no tienen la inteligencia que tiene el ser humano, pero tienen un instinto del carajo, y entonces por dónde cogía el mulo, o por donde era más fácil, y entonces ellos iban marcando, por eso se llamaban camino de herradura, iban marcando, pues eso fue Porque camino la de gente no herradura. sabe que el mulo no sube la loma derecho. No. Pero la verdadera carretera que debió haber comunicado a Bonao con Constanza era por Tireo, por el cañón de Tireo. Si ustedes se elevan en un helicóptero en Bonao, llegan en menos de 4 minutos a Constanza, por ese cañón. Entonces por ahí debió haberse desarrollado esa carretera. Entonces, yo quiero decirle, bueno, naturalmente todo esto hay que verlo, por supuesto, en el tiempo, ¿verdad? O sea, una cosa de... la evaluación de los últimos gobiernos. Sí. Yo creo que el pueblo dominicano ha visto que cuando desaparece la presidencia de Balaguer, se han desarrollado en el país muchos cambios que han mejorado indudablemente las infraestructuras. La economía dominicana ha crecido mucho. Ese crecimiento se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de algunas cosas y desgraciadamente han empeorado otras cosas. Pero bueno, ha habido desarrollo, o sea, nadie puede negar el desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos, ¿cuántos son? 24, 30 años. Eso nadie pudiese negarlo. ¿Que pudimos haber hecho mucho más? Claro que sí. ¿Que pudimos haber solucionado más problemas de lo que se han solucionado? Claro que sí. En eso yo decía que desgraciadamente el flagelo de la corrupción ha ido como increciendo, ha ido como en crecimiento. Y de la misma manera que han ido creciendo los famosos concursos, entre comillas, en esa misma medida han ido encareciéndose innecesariamente muchas de las obras que se han venido a desarrollar. ¿Y qué tú opinas de la lucha contra la corrupción? ¿Y por qué se genera esto con casi yo no diría la anuencia, pero la inobservancia de los presidentes? O la permisividad de los presidentes. O sea, la famosa lucha contra la corrupción ahora. Tú me pones ahora un tema que me alegra que me lo hayas puesto, porque hacía tiempo que yo quería decir lo que quiero decir, lo que voy a decir ahora. Hay que ser muy cuidadoso con el asunto de la persecución a la corrupción y la persecución política. Fíjense ustedes, aquí desgraciadamente ya los juicios no son ni necesarios. Aquí el Ministerio Público acusa a fulano, a mengano, a sultano, etcétera, los encarcelan, pasan 1 año, 2 años, 3 años en la cárcel, 1 año y medio en la cárcel. Y a veces termina la propia Suprema Corte de Justicia diciendo no hay prueba. No hay prueba. Ustedes recuerdan que en el caso de Odebrecht se hablaba fundamentalmente de perseguir los sobornos por 90 y tantos millones de dólares. 92 millones de dólares. Yo siempre dije en televisión que a mí no me preocupaban los sobornos, no es que yo esté de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso.
Pero el problema de Odebrecht no fueron los 92 millones de dólares, fueron los cientos de millones de dólares de sobrevaluación de las obras que aquí ningún gobierno ha investigado. Ni se investigó en el gobierno de Danilo Medina, ni se ha investigado en el gobierno de Luis Abinader. ¿Quién lo ha investigado? ¿Quién lo ha investigado? Supuestamente se iba a hacer una auditoría forense. Técnica y forense. Exacto. Sí. Nunca la han hecho. Y yo tengo testimonios de ingenieros que fueron subcontratados por Odebrecht para elevados, por ejemplo, en la capital, que me dijeron a mí, que el costo que ellos le plantearon a Odebrecht era de, vamos a poner de N, y terminaron presentando ellos al Estado Dominicano, a Obras Públicas, un presupuesto que no era N, eran 8 veces N, o 6 veces N, o 3 veces N. ¿Quién ha investigado eso? Eso no lo ha investigado nadie. Entonces, aquí hay un problema. Miren, les voy a decir. El presidente Abinader me invitó a 2 cenas en su casa en el último tramo de la campaña del año 2020. A la sazón yo era presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y como es natural, y Luis lo supo, yo le dije al presidente Medina en las 2 ocasiones que me invitaron a esa cena que había sido invitado y que iba a ir a la cena. Yo pienso francamente que el interés fundamental de Luis Abinader en ese momento era saber si efectivamente la división del PLD era cierta, era buchipluma nada más, o si era espuma o era chocolate. Pienso que ese era el propósito esencial. Mis respuestas siempre fueron, aún con conciencia de eso, sinceras. Y le dije, sí, es real. Entonces no hay, posiblemente tú creas que el bando bueno sea el que en mi opinión no es el mejor de los bandos. Pero bueno, la vida es así. Y ¿tú me lo estás diciendo a mí o se lo dijiste a Luis Abinader? No, se lo dije a Luis Abinader, al presidente Abinader. No, está bien. Sí, no, se lo dije al presidente Abinader. Pero ¿qué pasa? Yo le dije en una de esas noches, en la segunda oportunidad, cuando él me acompañó desde donde él vivía, un apartamento, creo que en el piso 14, algo así, a la calle, a yo retirarme ya, habíamos terminado la cena. Le dije, mira, te voy a decir una cosa, tú insistes mucho en el combate a la corrupción y yo te felicito. Observa que todos los presidentes que han llegado en su discurso en el Congreso Nacional han hablado de la corrupción y del combate a la corrupción. Todos. Joaquín Balaguer, 1986. Leonel Fernández, 1996. Hipólito Mejía, 1990. Leonel Fernández, 1990. Y así. Cuando no se hablaba de corrupción era cuando era el mismo presidente que lo había sido reelecto y en consecuencia se juramentaba para un segundo mandato. Ahí sí no se hablaba de corrupción. Pero le dije, pero Luis, yo quiero decirte algo. La corrupción es un mal endémico de la sociedad dominicana. Y yo me voy más lejos. Yo no he conocido escándalo de corrupción en Jamaica. Yo no he conocido escándalo de corrupción, no es que no haya, pero yo no he conocido que haya llegado a nivel de escándalo en ninguna colonia de Inglaterra, en ninguna colonia de Francia en América. Los escándalos normalmente explotan en colonias de España y colonias de Portugal. De manera, pero ¿y por bueno, qué eso? Entonces ahí viene otra cosa. Yo no quiero meterme mucho, yo respeto mucho a España, tengo vínculos con españoles, familiares, venimos de España, es decir, todos nosotros tenemos el negro atrás de la oreja, pero también tenemos un español detrás, una española detrás de la oreja, ¿verdad? Bueno, aquí cerrábamos los negocios a las 12 para tomar la siesta. ¿De dónde viene eso? Exacto, de España. Siempre hay un bisabuelo, como en mi caso, no, español. No, pero lo que le quiero decir, sí, pero fíjate, lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo no voy a investigar las razones de eso, porque eso sería bonito, bueno, una investigación, pero ese no es mi tema, ese no es mi campo. Pero cuando tú le planteaste eso al presidente. A eso es que voy. A mí me interesa el aspecto político de la situación. Claro que yo combato la corrupción, claro que yo, estando el PLD en el gobierno, llegué a ir a programas de televisión a decir, todos nosotros no somos honestos, todo el trigo no es limpio, todo el arroz no es limpio. Claro que lo dije. Y lo viven citando, lo viven poniendo, sí, lo suben a cada rato. Te han hecho ese cortecito. Y que por cierto, se lo atribuyen a que yo lo dije eso a funcionarios del gobierno de Danilo Medina. No, yo me refería fundamentalmente a Víctor Díaz y a Félix Bautista. Y no porque no hubiese
sinvergüenza en los gabinetes de Danilo Medina, que los hubo también. No, yo no me refiero a eso. Lo que yo estoy señalando es otra cosa. Lo que yo estoy señalando es que es un mal endémico cuyo combate tiene que tener una inteligencia, tiene que tener unos medios de desarrollo que impliquen una verdadera sanidad. Y en consecuencia, esa lucha no puede ser la lucha política, tiene que ser la lucha de toda la sociedad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién es que está libre de pecado? Ustedes me pueden decir que hay un sector de la vida social dominicana y económica que esté libre de pecado. Felucho, yo quiero que me permita, Raúl, yo quiero que me permita concluir con esto. En la historia dominicana, en ningún cambio de gobierno se había perseguido, como se ha perseguido en el gobierno del PRM, a un partido político que había sido partido gobernante, como han perseguido al PLD. Pero tampoco... Cuando Joaquín Balaguer llega en el año 1986, estuvo preso Jorge Blanco. Estuvo preso Cuervo Gómez, que había sido ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ok. Estuvo preso, no recuerdo quién más. Bien. Hubo varios funcionarios que se vistieron de mujeres y abandonaron el país, otros se vistieron de sacerdotes y se fueron por Dajabón, por Haití. Ustedes lo recuerdan todo eso, ¿verdad que sí? Ok, bien. Jorge Blanco le pidió asilo al gobierno de Venezuela y Carlos Andrés Pérez, el compañero del Internacional Socialista, se lo negó. ¿Lo recuerdan ustedes, verdad que sí? Años después, Hipólito Mejía le dijo, mira, no ha pasado nada. Como dice la canción, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Bien. Cuando Joaquín Balaguer llega en el año 86, que somete y lo mete preso a ellos, ¿persiguió a Peña Gómez? No. ¿Persiguió al PRD? Nunca. Nunca hubo un pronunciamiento de un ministerio público, nunca hubo un pronunciamiento de nadie de ese gobierno, ni del director de presupuesto, que era el que, ¿ustedes recuerdan que le llamaban la telenovela de los miércoles? Sí, que era con el presidente Balaguer detrás y Guzmán Álvarez. Álvarez Guzmán. Creo que era los lunes. O los lunes. Los lunes. Bueno, diciendo todas las cosas del Lo que habían encontrado al lado, exacto. Bien. Lo que habían encontrado. Hay una pregunta obligatoria en eso. Lo que ha pasado ahora no había pasado nunca antes en la historia dominicana. Yo quiero que me permitan terminar, porque si lo dejo ahí, puedo ser mal. Me pueden malinterpretar. Yo no estoy diciendo que no se persigan a quienes se presume que robaron parte del tesoro público, de la finanza pública. Yo no estoy diciendo eso. Un hombre que como yo tiene años combatiendo eso y pidiendo justicia en esas cosas, no puedo yo venir ahora a retroceder y a desdecirme. No, yo no estoy diciendo eso. No. Yo lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Porque hay una Venezuela, hay una Nicaragua, hay un Perú, hay naciones que nosotros debemos vernos en esos ojos. Hubo un Brasil, tenemos que vernos en esos ojos, cuidemos la democracia, que es verdad que es sólida en la República Dominicana, posiblemente el régimen de partido nuestro en Dominicana sea mayor y más sólido que en cualquier otro país del mundo, pero tengamos cuidado, porque esta democracia, el combatir a los partidos políticos no es nada bueno, El PLD tuvo 20 años en el poder, fuimos miles de hombres y mujeres de ese partido que ocupamos funciones públicas. Se habla de cuánto, de 14 o 15, se habla de 20, pero fuimos miles. Entonces nadie puede venir aquí a decir que el PLD, el PLD no. Que cometieron errores algunos, que se juzguen. Lo que no me gusta a mí es la persecución política. Pero entonces, ¿por qué los partidos...? Déjame hacerle las dos preguntas que están ligadas a eso, Felucho. Alguna gente que te oye hablar con la importancia que has tenido a lo largo de tu vida en uno de los principales partidos de la época moderna, dirían, ¿y por qué el PLD como que fue un tanto pasivo como partido ante las imputaciones a esos 14 o 15, pero que eran miembros del PLD? Una. Y la otra es, dice, ¿a qué se debe que en la República Dominicana la corrupción haya sido una constante? Cuando Juan Bosch decía que una de las razones para este tipo de cosas era que en la República Dominicana había una clase dominante, pero no era una clase gobernante. ¿Se podría deber a ese criterio de Juan Bosch?
Pero déjame agregar a eso la pregunta que iba a hacer, no pierda el hilo. Tú mencionas la persecución de los partidos, que cuidemos del PLD, del PLD, a ese la partido que persecución. lo han sometido, lo han perseguido. Exactamente, Sí. pero ¿por qué el PLD o la dirección del PLD permitió que embarraran a todos los PLDistas, que le pegaran el San Benito de que el PLD es el partido corrupto, que todos son corruptos, cuando tú estás señalando que eran miles los que participaban en el gobierno y por 20 o 30 el PLD no supo defenderse? Durante 4 años. Yo no he compartido las posiciones que mi Partido de la Liberación Dominicana ha asumido en los últimos años. Cuando digo en los últimos años no me refiero a los últimos 5. Yo tengo ya años que tengo mis diferencias, pero soy respetuoso de la mayoría, porque hay que respetar la mayoría. Yo no puedo pensar que yo soy el oráculo de Dios, que soy el único poseedor de la verdad. No, pero no he compartido muchas políticas, pero yo quiero comenzar por lo tuyo. Tú dices que el PLD fue como impasible, fue frío, que no sometió a nadie. Tú te has equivocado, Raúl. Perdóname. No, que no se defendió de las acusaciones. No, perdóname. Danilo Medina, presidente de la República. El amigo Jean Alain Rodríguez metió preso a Temito Clemontá, que era ministro y ejercía su ministerio en el Palacio Nacional. Sí, así es. Lo metió preso. El Jean Alain Rodríguez, procurador de la República, metió preso a Radamés Segura, miembro del comité político del PLD. Te sigo diciendo nombres. Sí. Es decir, Pero terminaron excluyéndolo del expediente y archivándolo, o sea... bueno, han terminado ahora diciendo que son inocentes Ángel, ¿cómo se llama? Rondón y Víctor Díaz Rúa. Sí. No, yo no me refiero a eso. ¿Qué ministro del gobierno del PRM ha sido sometido a la justicia y ha sido encarcelado? Mencióname uno. Ninguno. No, yo creo que hubo una que pasó por, no sé si fue por pasaporte o por el correo, no, una cosa. Ministro, El ¿a de la quién? lotería y lo soltaron. Bueno, ¿a quién? O sea, ¿y ustedes creen que no ha habido corrupción en este gobierno? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Entonces, a mí no me convencen que porque han mejorado su calidad de vida y han cambiado, un comentario que hizo Atahualpa ya hace un rato, ¿verdad? Ahí pueden haber evidencia de hechos de corrupción. No, Sí. porque un hombre que se ha pasado 30 años como diputado o 20 años como No, diputado, sí. claro que va a cambiar su vida. Claro, y el que consiga un buen empleo cambia su Y vida. una persona que salió de Cotuí y lo hace ministro o de Fantino y lo hace ministro de esta cosa, claro que va a ser. Aquí en Santiago, y me imagino que en Sí. los pueblos, en otros pueblos, se da un caso muy a las claras. Ajá. Y es que cada vez que hay un cambio de gobierno o un cambio de partido en el gobierno, tú ves que cambian los comensales de los restaurantes. Eso pasa en la capital. Sí. Claro. Sí. No, Porque, y cambian los restaurantes. sí, los Por restaurantes ejemplo, en el también. gobierno de Jorge Blanco, ¿a dónde iban todos esos funcionarios? A donde María Castaña, a la Sí, taberna sí, de a la María taberna, Castaña en el malecón. sí. Sí. Y así mismito, Y en el gobierno del PLD, así mismo iban a Don Pepe, iban hasta el otro sitio. Eso es A la así. reina de España. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado. Hay que combatir la corrupción. La sociedad debe involucrarse en el combate a la corrupción, aun cuando es una sociedad comprometida. Porque por eso yo decía, ¿cuál es el sector de la vida económica o social dominicana que no está comprometido con actos de corrupción? Pero que el Aquí PLD se puede- formó pero- bajo la Es que ese premisa. fue el gran fracaso del PLD en el gobierno. La deuda real del PLD en el gobierno fue en términos morales. Fue en términos de principios. Ahí fue que fallamos. ¿Dónde cambiaron El PLD ustedes? Es que el PLD cambió cuando ejerció el poder, como están cambiando los PRMistas ejerciendo el poder ahora, como cambiaron los balagueristas ejerciendo el poder en su momento, porque es que eso es como un fatalismo. Es como un designo de la historia, es como un signo de los cambios. Que todo el que llega nuevo enriquece a parte de los nuevos y la gente llega a creerse que son dueños del pastel. El elemento esencial, cuando yo le dije a Leonel en el 2001, te sugiero que tú dividas lo que quieren dinero de lo que queremos historia, era muy claro. Y él me lo dijo, pero yo nunca lo había pensado y tú tienes razón. No lo hizo después, pero no lo ha hecho nadie tampoco. Porque el problema es que el liderazgo político dominicano ha cambiado.
efectivamente ha cambiado. Esos No, grandes, y ha sido permisivo. esos grandes caudillos de antes, ¿qué tenían en su favor? Una de las características... Tú lo dijiste que creían en ellos, tenían liderazgos. Mira, Bosch, que yo he dicho que Juan Bosch, por lo menos a mí, me enseñó más en lo que me habló de lo que escribió. Porque hubo muchas lecciones que eran de conversaciones, que no están en los libros. Entonces, yo quiero decirle a ustedes esto. Don Juan me dijo a mí y a un grupo de dirigentes, sobre todo cuando éramos universitarios, que una de las funciones esenciales del líder, yo creo que está escrito, porque él escribió sobre las funciones del líder, entre sus obras sobre el PLD y el partido, ahí están, es conocer a sus compañeros, es saber para qué dan y para qué no dan. Y entonces el nuevo liderazgo político dominicano adolece de eso. Por eso, cuando llegan al poder estos presidentes, Leonel, Danilo, Hipólito, el propio Luis, llegan con un criterio, en mi opinión, puedo equivocarme, naturalmente, como me puedo equivocar en muchas otras cosas, pero medio en las nubes. Entonces, lo que han forjado esos partidos, en gran medida, una parte de ellos ha sido desplazado por unos nuevos miembros del gobierno que no guayaron la yuca, que no tuvieron, pero que desde el punto de vista estrictamente político no se manejan en lo político, porque eran personas que venían prestado de otros segmentos de la sociedad. De la llamada sociedad Pero civil. además dentro de los propios compañeros de su propio partido, sea el PRD, sea el PRM, sea el PLD, a diferencia de Balaguer, Balaguer conocía a sus funcionarios. Yo quiero contarles una anécdota a ustedes de Balaguer, porque Balaguer era un hombre vainero. Trujillo también fue un hombre vainero. Hubo una cuestión de una eléctrica, una planta en Puerto Plata, y comenzaron a acusar a Bello Andino, que era el ministro de la sí, presidencia. la Smithaner, ¿no? La Smithaner. Y Balaguer fue tan desgraciado. Lo sacó de su lado. Lo sacó del ministro de la presidencia y nombró a un muchacho, hijo del guardián del parqueo de la Casa Vitienes, de la Casa Nacional, apellido, yo no recuerdo cómo se llamaba ese muchacho. Lo sacó de la nada. ¿Tú no se acuerdas? Sí, sí. Óyeme, pero fue una burla. Sí. Fue una burla de Balaguer. O sea, le quitó a Bello Andino. Pero lo sacó del lado y después lo trajo otra vez. Pero claro, pero lógico. Además, ¿por qué yo digo claro? Balaguer estaba ciego desde los años 70. Necesitaba lazarillos. Eso hay que entenderlo del presidente Balaguer. Balaguer tenía a Bello Andino, el general Pérez Bello, tenía, ¿cómo se llama el otro? Guaroa Liranzo. Ese era el hombre que se me faltaba a mí. Guaroa Liranzo. Es de los ingenieros de cuando Trujillo, Sí, José Delio Guzmán, Guaroa Liranzo. Desde Trujillo venía Guaroa Liranzo ganando cuarto. Pero la gente cree que fue que se lo hizo en el consulado de Miami. ¿Estás loco? El hombre era más rico que el diablo. De la época de Trujillo. Guaroa Liranzo. Es decir, y hay otro que me falta. Uno que tenía una cara así como de curita, de cura arrepentido. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo es? Ese, en fin, a Balaguer había que bañarlo. A Balaguer había que bañarlo. A Balaguer había que llevarle la comida, porque es así, ya estaba. Lo que no perdió nunca ese hombre fue ese cerebro. En consecuencia, dominaba, sabía quién nombraba. Y cuando a veces ustedes veían que nombraba a un medio inepto o inepto total en una posición, es porque Balaguer era un hombre que además creía en cosas sobrenaturales. Sí. Una vez, por ejemplo, dijo que el mejor ministro de Agricultura que él había tenido era la lluvia. Era un buen aguacero. Era un buen ¿Ustedes aguacero. recuerdan eso? Sí, sí. El mejor ministro de Agricultura es un buen aguacero. El propio Balaguer, hablando de corrupción, dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. El propio Peña Gómez habló del precio de la democracia.
Balaguer hablaba de la ración de la BOA. El problema, mi querido amigo Raudy, con respecto a la corrupción, yo por eso decía que tiene que haber una implicación de fuerzas sociales muy importantes que no anden buscando quitarte a ti para ponerme a mí, quitar a aquel para poner al otro, dejar que deje de robar este para que venga a robar el otro. El problema de la sociedad dominicana no es que cambie de color el ladrón de turno, que sea blanco, que sea rojo, que sea morado, ese o azul blanco como ahora. No, ese no es el problema. El problema de la corrupción, de su eliminación, es más complejo, es más profundo. Deberíamos involucrarnos todos, pero en un plan nacional de saneamiento moral, no en persecución política, no en venirme a mí ahora a destruir el PLD. ¿Por qué? Este país tiene mucho que agradecerle al PLD. El pueblo dominicano tiene muchísimo que agradecerle al PLD. Cuando aquí en el mundo entero, cuando en el mundo entero nadie sabía del COVID, aquí hubo un programa de asistencia económica a trabajadores para que las empresas no se fueran a la quiebra, del gobierno de Danilo Medina. El fase 1 y el fase 2. Fase 1 y fase, exactamente. Entonces, ¿y dónde está el PLD, Felucho? Bueno, el PLD escondido. Pero yo se lo dije a Danilo. Pero tú sabes que yo le dije a Danilo. ¿Sabes lo que yo le dije a Danilo en un momento dado? ¿Dónde están tus ministros? Porque yo no me veo hablando a Juan Ariel y el que estaba en Salud Pública y a, ¿cómo se llama? El que estaba en Punta Catalina, a Jaime Aristi. Pero cuando hablan de Catalina, eso no habla de otra cosa, pero cuando hablan de Catalina, ok, bien. Pero yo nunca he oído de agricultura, yo nunca he oído de lo de obra pública, yo nunca he oído lo de economía, no, yo nunca he oído del turismo, yo no he oído a ningún otro. Felucho, pero era justamente lo que yo te preguntaba ¿qué era ahorita? lo que pasaba? ¿Por qué no se defendieron más no, que está de vacaciones el PLD. Sí, de vacaciones, sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué yo no compartí? ¿Qué cosa yo no he compartido de la política de mi partido? Exactamente una de ellas es la ausencia del gabinete de la sombra. ¿Ustedes saben lo que es el gabinete de la sombra? Ustedes ven lo que Leónel Fernández está haciendo, que Luis habla los lunes y él mismo habla también. Como si él fuese el alter ego del presidente. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Él habla, ¿cómo se llama lo de Luis? La semanal. El presidente, la semanal. Entonces ya Esa es la del presidente. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Entonces él viene con la voz del pueblo. Bueno, eso es lo que se llama la réplica. O sea, un gobierno, un partido de gobierno sale del poder y se supone que cuando el otro partido opositor a ese llega al poder, el que acaba de salir tiene que formar el gabinete de la sombra. El gabinete de la sombra es el mismo gabinete que había cuando Danilo era presidente, que responda de tú a cada señalamiento de ministro. Claro. ¿Y dónde está eso? Yo no sé. Pero ¿y el liderazgo del partido? ¿Dónde está? Yo no sé. Mira, del PLD se han ido desde la campaña electoral de 2020 personas importantes. Muchos de ellos yo los aprecio porque yo no trato de no llevar cosas a lo personal. A mí me han preguntado muchísimas veces sobre diferentes personas y yo lo que tengo es admiración en un sentido. No admiro todo porque no toda la ejecutoria de ninguno de ellos ha sido totalmente pura, de ninguno de ellos. Pero lo que yo quiero decir es, así como no hay un gabinete de la sombra del PLD, así como hay un gabinete callado, así como no le responden a todos los señalamientos que le han hecho, así también viene esa ausencia desde mucho tiempo atrás. Les voy a poner un ejemplo. Yo estaba en España cuando se dio la primera actividad de la Marcha Verde, ¿lo recuerdan? Yo estaba en Madrid y un español, un argentino españolizado, casado con española que reside durante décadas en España, que trabaja con el grupo Sigma 2, firma encuestadora y de asesores, almorzamos allá. Yo lo había conocido desde la campaña electoral de 1990 porque Sigma 2 vino al país traído por Alejandro Grullón para el Banco Popular Dominicano en estudios de opinión que el Banco Popular pagó para las elecciones del 90. Yo quiero decirles a ustedes que posiblemente uno de los tres principales colaboradores del PLD y de Juan Bosch en la campaña electoral del 90 fue Alejandro Grullón, que en paz descanse, por cuya memoria respeto.
Y recuerdo perfectamente que en una visita que le hice a su casa de campo, que marcó el inicio de la colaboración de Alejandro Grullón con el PLD y con Juan Bosch, bajamos a lo que don Alejandro le llamó el búnker. En su villa de casa de campo había como un sótano, y en ese sótano estaba, óigame, un archivo completo de gran parte de los estudios que esa firma Sigma 2 le había hecho. Y ese día don Alejandro Grullón me dijo a mí: mira, Felucho, esa diferencia entre el porcentaje de apoyo a Juan Bosch y a Balaguer no lo salta un chivo. En el momento en el que esa colaboración comenzó a darse, la diferencia que había entre uno y otro era de un 10%. ¿A favor de? Juan Bosch. Ese español, cuando nos encontramos en ese almuerzo allá en Madrid, hablamos de la Marcha Verde. Y yo le dije: mira, ¿sabes qué? Si yo fuera el presidente Danilo Medina, en la próxima convocatoria de la Marcha Verde, yo asisto, presidente de la República, acompañado de un buen número de sus compañeros de partido. ¿Por qué? Porque él debe montarse en la cresta de la ola. ¿Qué significaba montarse en la cresta de la ola? Antes de yo decirle lo que eso significaba, cuando yo le expliqué al argentino españolizado por qué ese era mi criterio, me dijo: tú debes decírselo, Felucho, porque tú eres de los dirigentes de ese partido que le escuchan. Pues Danilo y yo, igual que Leonel y yo, éramos compañeros desde el FUS, desde la universidad, es decir, que había una confianza grande entre nosotros. Cuando yo vine al país, yo visité a Danilo, fui al despacho y le dije mi propuesta y le dije el porqué. ¿Tú tienes hecho que te puedan vincular a actos de corrupción? No, Felucho, porque tú no vas. ¡Vamos! No le tengamos miedo a la gente, vamos. Vamos a incorporarnos. Pero porque, perdóname, en la Marcha Verde llegaron ustedes a ver carteles hasta de Hipólito Mejía con rayas así como que me lo metieran preso. Sí. ¿Y qué? Hipólito le hizo caso a eso. Hipólito iba con su gente. Entonces ese arrojo a veces nos faltó a nosotros. Cuando comienzan a darse la manifestación en la Plaza de la Bandera, eran decenas de personas, 100 o 200 personas. Pero el PLD tenía capacidad de meter 20,000. Sí, y por cada uno de esas plazas, y no lo hizo, entonces el PLD abandonó la calle. Sí. El PLD abandonó la oposición. El PLD abandonó un elemento esencial que había sido base de su desarrollo, que era la humildad, la autocrítica. Se nos fue la M a la cabeza. La autocrítica y la... O sea, mira, finalmente... Sí, porque el tiempo... Sí, ya, óyeme, como tú decías, esto va para largo, Mira, Randy, cuando llegó esta mañana, en el día de hoy, me dijo: no podemos, pero él no lo ha hecho, no podemos ir a la piscina sin bañarnos. ¿O cuál fue la otra que usted dijo, poeta? O estar en la piscina y no buscar el trago. Y no buscar el trago. Todo ha estado bien, pero yo no quiero cerrar esta conversación, Felucho, sin hablar de la división de tu partido. ¿Hasta dónde la dirección del partido permitió esa división? ¿Cómo me preguntas? División que lo sacó del poder. División que lo sacó del poder. Claro. Porque ¿quiénes formaban el comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Prácticamente muchos de los fundadores. El director de Corazán, Silvio Durán. Me invitó a dar una conferencia aquí en Santiago. Creo que fue en el 2018 o 2019. Y esa conferencia, esa actividad se dio aquí en el Gran Teatro Cibao, pero no en la sala principal, sino como... En la Julio Alberto Hernández. En la Julio Alberto Hernández. Esa es la Julio Alberto, la pequeña. Yo no, le llaman a ese. ¿Y a cómo ellos le llaman a la grande? No, la grande es la de Julio Alberto. Sí, Julio Alberto. La porque, otra, no me acuerdo cuál es, pero sabes que yo he hecho... Tiene el nombre de sala de la restauración, la grande. La grande es la sala de restauración y la otra es Julio Alberto Hernández. Yo recuerdo eso porque lo grabamos. ¿Y qué tuvo que ver la restauración con un teatro?
¿Y quién sabe? Sí, pero no O sea, porque me, no, tú sabes pero que, no me digregue la pregunta. Pues yo te quiero decir algo antes de yo responderte eso. Es más, vamos a terminar la pregunta, después te digo lo otro. Lo voy a anotar, lo de la sí, restauración. En esa conferencia terminé yo con estas palabras. La conferencia fue una especie de recuento del desarrollo alcanzado en los últimos años y de cuáles serían las perspectivas. Y yo terminé con estas palabras. O se ponen de acuerdo o es para afuera que vamos. ¿Y quiénes eran los que tenían que ponerse de acuerdo? Danilo Medina y Leonel Fernández. Yo había hablado con Leonel sobre el origen del problema y había hablado con Danilo sobre el mismo tema. Cada uno le echaba la culpa al otro. Sí. Leonel decía que Danilo le había fallado, que Danilo tal cosa, y Danilo dijo que no. O sea, Leonel creía que el compromiso era que él apoyaba a Danilo 2012-2016, que Danilo le apoyaría 2016-2020. Ese es el criterio de Leonel Fernández. El criterio que queda habilitado en el 12 con su constitución. El criterio de Danilo Medina era diferente. Yo nunca le dije eso, nunca tal cosa, lo otro. Y Danilo incluso un día llegó a decirme a mí, tú has de creer, Felucho, que esta visita que él me hizo, se refería a Leonel, él quería hacerme sentir a mí como que esta silla era apretada. O sea, como que tú eres presidente aquí porque yo te presté la silla, perdóname, y yo vuelvo a ocupar la presidencia. Bien, ok. Yo les voy a revelar algo a ustedes ahora. Yo siempre supe, por supuesto, que la división iba a ser la sepultura momentánea del PLD y quién sabe si pudiese ser la de siempre. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero yo presumo que es momentánea, porque el PLD pasó por una experiencia ya en el año 90. El PLD sacó más votos que el Partido Reformista. Sí. Balaguer gana las elecciones por 30,000 y pico de votos por el apoyo del PQV, de veteranos civiles, le sumaron lo del PQV. Bien, yo no me voy a referir a otros aspectos del proceso electoral, ya yo he hablado sobre eso. El PLD no tenía estructura en 9 provincias de este país. El PLD tuvo en el 90 que improvisar delegados a mesas en 9 provincias del país. Pero yo no quiero referirme a eso, ¿eh? Yo me quiero referir fundamentalmente a lo otro. ¿Por qué el PLD en el año 90 amenazó con llegar al poder? Por la división del PLD entre Jacobo y Peña Gómez. Claro. Nada más. Bien. Que se recompone el escenario en el 94. Bien. Entonces, cuando yo veo que todo se está a punto de derrumbar, me tomé una libertad. Rafaelito Alburquerque es un hombre que yo respeto. Se había pasado, cuando él se fue del PLD, ustedes no recuerdan que la pandilla de los 4, y a mí me metían que Euclides Gutiérrez, No Rebotello, Mildred Guzmán y Felucho Jiménez son los que joden el PLD. Bueno, esa era su línea, ¿verdad? Ok. A usted lo sacó Juan Bosch, no lo saqué yo, ni lo sacó Botello, ni el otro. Pero bueno, era una manera muy buena, ¿verdad? Pero Rafaelito siempre lo he respetado porque es una persona seria, es un político serio, es un buen abogado. Es para mí quizás de los mejores, bueno, quizás no, quizás el mejor laboralista que ha tenido la República Dominicana en materia de derecho laboral. Y como yo nunca llevo cosas a lo personal de los problemas políticos, cuando me nombran a mí en la refinería, yo le pedí que fuese mi asesor laboral. Y todos los pactos que se dieron con el sindicato estuvieron la mediación de Rafaelito Alburquerque. Y lo hizo muy bien. En consecuencia, un día llamo yo a Rafaelito y digo, Rafaelito, estamos a punto de jodernos, de dividirnos, etcétera. Tú puedes llevarle un mensaje mío a Leonel. Sí, como no, Felucho. Dile a Leonel, pregúntale si él está dispuesto a que el gobierno del 2020 al 2024, con él de candidato, se divida mitad la dirección del Estado entre la fuerza de Leonel y la fuerza de Danilo y de quienes acompañaban a Danilo. Porque el danilismo no era solo danilismo, ahí había gente de la OTAN que eran de la OTAN, que la gente creía que era leonelista. No, después fueron danilistas, en realidad ellos eran de ellos mismos. De ellos mismos, eso. Yo siempre estuve claro en eso. Entonces cuando yo decía de Danilo, me refería a Danilo más la OTAN, o sea.
Y entonces Rafaelito fue y Leonel me mandó a mi oficina a Radamés Jiménez y a Bauta Roja. a decirme que estaba de acuerdo. ¿Ustedes saben qué era que estaba de acuerdo? El presidente Fernández nombraba el ministro primero y el presidente Medina nombraba el siguiente ministro. O sea, supongamos, Exacto. Leonel Sí, decía, sí. ministro de la presidencia, Randy Ortiz. Randy Ortiz. Exacto. Y Danilo decía, ministro de lo que fuese, Atahualpa Ramírez. Sí. Bien, y así voy yo donde Danilo. Y Danilo me dice, pues tú te estás volviendo loco, Felucho. Tú te estás volviendo loco, Felucho. Tú no sabes cómo te ataca Leonel a ti. Y yo le dije, pero Danilo, siempre he sabido de un tiempo acá que desgraciadamente él me ve a mí de una manera, pero es que yo no llevo la política a lo personal. Ese problema mío no soy yo. Porque yo a Leonel en el 96 le dije que no me nombrara en ningún sitio, que yo así mismo, ¿eh? Y Danilo después fue que me llamó en el 12, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres, Felucho? Que por cierto, lo que yo le dije fue cultura y me dijo, ahí no hay cuarto. Pero óyeme, no me ha contestado la pregunta. Sí, bueno, voy. Entonces, Danilo me dijo que no. Albuquerque me dice, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que Danilo Medina es el presidente de la República, Leonel Fernández es el presidente del PLD, pero Leonel comanda una turba de compañeros en el Congreso diciendo que Danilo es un dictador, que lo que quiere es ser un dictador. Bajo ese criterio es muy difícil. Pero ¿y por qué ustedes no? Pero oye, Atahualpa, pero porque aquí espérate. viene el aspecto esencial ahora. Pero yo le dije, pero mira, ¿sabe qué? Como yo no vivo de esto, yo me la voy a jugar. Dile a Leonel que si está de acuerdo con que nada más sea el periodo 2024, yo voy a hacer pronunciamiento público. Con tú y que Danilo no estaba de acuerdo con eso. Yo a Danilo lo aprecio, lo valoro. Quiero decirle a ustedes que para mí, para la historia dominicana, pasará en página con letra de oro en la historia dominicana, porque ha sido de los mejores presidentes que ha tenido este país. Aquí hay luz por Catalina. Y si hubiese sido por la oposición, Catalina no se construye. Y no han sometido a nadie todavía porque se robaran $1 en Catalina. A nadie. Ahora es la mina. Ahora es la mejor La mina planta, de oro. la mina de oro de la electricidad de este país. Porque así es la vida. Por eso es que yo le invito a la población a que no se deje llevar de la espuma, que vea el chocolate, que pruebe el chocolate. Entonces, me la voy a jugar, pero con una condición. Un solo periodo. 2020 o 2024. Si tú me respondiste, así me respondió él. Si tú me respondiste, así me respondió él. Ahí dije yo, bueno, ya esto se embromó. Y ahí se embromó. El partido se dividió por eso, por un asunto quizás estrictamente personal, porque no es ideológico, ¿eh? No es ideológico. No, porque no vea dónde está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y por eso, en gran medida, es perfectamente posible que en un futuro inmediato o mediato pueda de nuevo recomponerse esa fuerza política. El PLD en el año 90 sacó casi el 35%. El PLD en el año 94 bajó un 10% a un 11%. Y el PLD, 2 años después, ganó las elecciones. Es decir, la historia dominicana hay que verla con cuidado. El PLD no está destruido. El PLD puede ser la carta de triunfo de mañana. Yo sí creo que la política dominicana ha dado los mismos giros y cambios de velocidad que ha dado la sociedad y el mundo y la tecnología. ¿Qué quiero yo decir con eso? Los liderazgos políticos en el país antes duraban 30 y 40 años, ahora duran menos. Pero yo siento como que en el PLD... Balaguer, Juan Bosch, desde los años 60 hasta prácticamente los años 90. Bueno, hay una anécdota de Felipe González. Sí. No, claro. Cuando llegó aquí y preguntó, y Y todavía son ustedes. Y todavía son ustedes los que están en política. En el PRD. Sí, claro, se refería a la cúpula del PRD. Sí. Sí, pero lo que quiero decir es esto. Balaguer y Juan Bosch, menos Peña después, ¿verdad? Pero Balaguer y Juan Bosch se enseñorearon en la política dominicana durante 40 años. Hipólito, Danilo y Leonel pasan a la historia ya. Atiéndanme, pasan a la historia 20 años nada más. Luis ya ejerce la presidencia ahora,
va a pasar a la historia ya dentro de 4 años. Ya no habrá más el liderazgo. Son Y personas que van a ejercer siempre algún tipo de influencia. Yo no estoy diciendo que no. Lo que yo digo es que ya no van a ser protagonistas de la historia. ¿Y tú crees que el presidente Fernández no va a aspirar por la fuerza del Pero no va a ganar. No, yo estoy seguro que va a aspirar. Entonces tú estás hablaste ahora de que el PLD puede ser que en un momento determinado esas dos fuerzas se unan, entonces tú lo estás descartando. Yo a quien descarto, yo no descarto los otros rebeldes, los otros dije que sí, que lo creo. Lo que yo descarto es que Leonel pueda volver a ser presidente. Leonel es uno de los hombres que yo más admiro en el sentido de su intelectualidad. Es un gran intelectual, lee mucho, es muy estudioso, pero desgraciadamente tiene una cierta vanidad política que le hace daño. No es fácil darse cuenta cuando ya usted ya agotó su posibilidad. Un día me encontré yo hace muchos años con Chilote Llena, cuando todavía de vez en cuando daba un jonrón. Yo creo que fue en el Pez Dorado. Chilote a lo mejor ni se acuerda de esta anécdota, porque yo no, ¿quién era yo, carajo? Yo era un estudiante de la madre y maestra, yo no era nadie. Y yo le pregunté a él sobre eso, y Chilote me dijo que el pelotero es el último en darse cuenta de cuándo debe retirarse, que el primero que se daba cuenta era el fanático. Sí, que ese es el que lo manda para la banca. Eso me dijo Chilote Llena. Mira, Felucho, hay que hacer una pregunta que se de la mar. ¿Y el futuro de Danilo Medina? ¿Por qué se retiró? Anunció que se retiraba de la presidencia del PLD. El secretario general lo dijo también. Son liderazgos de niveles diferentes. Sin embargo, Danilo aceptó volver ante el llamado de alguna parte de la dirigencia. ¿Por qué ese cambio de me voy y después me quedo? ¿Y no frena esto los nuevos liderazgos del PLD como Juan Ariel, como Abel Martínez, que se dice que el PLD no lo respaldó? El PLD en febrero saca casi un 20%, un 22%, y en las elecciones de mayo saca un 10%. No, el PLD apoyó a Abel, nadie puede con justeza decir lo contrario. El PLD tenía toda la del perder en las elecciones pasadas, como la tuvo en el año 2000, que no se debió a Danilo Medina y no se debió a circunstancias. A Gonzalo. No, ni a Gonzalo ni ahora a Abel. Son circunstancias. La política está llena de circunstancias que pueden o no pueden. Pero tu pregunta era... De Danilo. De Danilo, ¿qué va a pasar? No, y sobre todo que él había dicho que ya no iba a ser presidente y ahora lo acepta. Yo creo que hizo bien en aceptarla. Y así mismo se lo dije yo a varios compañeros que me llamaron y me preguntaron, porque Danilo es hoy por hoy, yo no sé durante qué tiempo más, pero es un factor de unidad en el PLD. Yo no me refiero a los que se fueron, yo me estoy refiriendo a los que se quedan, a los que somos PLDistas. Él es un factor de unidad. Danilo ya no puede volver a ser candidato a la presidencia. No puede ser, y en consecuencia Danilo no es contrincante ni de Juan Ariel, ni de Abel, ni de Francisco Javier, ni de nadie pero que mantiene aspire. una estructura, pero mantiene una estructura que puede inclinar la balanza. Bueno, yo no creo ya tanto en eso, porque es una estructura donde tiene muchos ambiciosos, mucha gente que ya aspira a ser secretario general, a estar en el comité político, a estar en aquello, a estar en lo otro. Yo creo que él es un factor de unidad. Yo creo que la historia lo va a juzgar bien. Yo lamento muchísimo la situación doble por la que él pasó, porque hay que entender que Danilo, cuando era presidente, decía que su única aspiración era que cuando dejara la presidencia el pueblo lo quisiera. Yo creo que hemos sido malagradecidos en cierta medida, y mañana, más temprano que tarde, ustedes verán que el pueblo dominicano va a reconocer en Danilo el hombre que realmente merece el aprecio. Que cometieron errores a gente muy cercana, familias, amigos, etcétera. Yo no voy a entrar a discutir sobre esas cosas, no me corresponde a mí juzgar eso. Creo que en definitiva hubieron excesos y es una pena que esos excesos empañen una labor presidencial que fue seria. A mí, si me preguntasen cuál fue el error más grande de Danilo, el error más grande de Danilo para mí fue permitirle a un ministro de salud que desbaratara 56 hospitales para simultáneamente rehacer y reconstruir, ampliar y modernizar 56 hospitales. El sentido común me indicaba a mí que debieron haber agarrado por región uno
en la región del noroeste, en el Cibao Central, en el nordeste, en el sur, en la capital, pero y cuando se terminaron Pelucho, eso, arreglar los otros. no, pero aún así era necesario. Que y aún así llegó a terminar más de 40 de los 56 que se Pero intervinieron. eso fue una piñata. Sí, a mí ese tipo de cosas me preocupaba, ¿verdad? Porque sobre todo él había dicho en la campaña que él iba a ser un director de orquesta, y que el director de orquesta, el flautista, el saxofonista, el trompetista, el tamborero, tenía que tocar la partitura que él le diera, que en realidad no se llama partitura, es partichela. La partitura es la que tiene el director, la partichela es lo que tiene cada músico. Pero lo que él decía en realidad era que él iba a dirigir la partitura y que en consecuencia todo el mundo, y no fue así. Pero no sé, Felucho, tal vez la cantidad de hospitales fuera o no un error hacerlo juntos, pero el error pudo haber sido que la remodelación de los hospitales era funcionando el hospital. Porque no era que lo vaciaban para repararlo. El Cabral Ibáez aquí fue un ejemplo claro de eso. ¿De qué? De que lo remodelaban con los enfermos. De este lado, martillando, pegándolo de aquel lado. Yo no creo que ahí fue. Un enfermo. No, pero eso no era el aspecto esencial. No es ese. También afectó. Terminamos. Sí, afectó también la parte final del gobierno de Danilo, el COVID, porque hubo muchas obras que se quedaron inconclusas porque realmente el dinero público hubo que destinarlo a esa asistencia de los programas de asistencia social del producto del COVID, ¿verdad? Porque de hecho, incluso Danilo había tenido ya en su mira ciertos cambios en el gabinete que el COVID realmente echó para atrás. Pero hubo algo bueno de Danilo en esa etapa. Su establecer relaciones comerciales con China, porque China, el apoyo de China nos salvó más rápidamente del COVID que cualquier otro. Pero cometieron un error los que manejaban la política en el Palacio Nacional cuando se establecieron las relaciones con China. Hipólito estuvo de acuerdo. Todo el liderazgo político dominicano estuvo de acuerdo, pero el muerto nada más se lo chupó Danilo Medina. Y el gobierno americano se tragó el muerto. Claro. Pensó que era Danilo Medina de los chinos y era un acuerdo de toda la fuerza política de este país. Y se lo dije yo a Gustavo Montalvo, eso, que era el ministro de la presidencia. Y eso es parte de lo que yo decía ahorita, que a los presidentes le ha faltado eso que le sobraba a Balaguer y que le sobraba a Trujillo, que era el criterio, el conocimiento de sus colaboradores. ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cuál es la capacidad de cada uno? ¿Qué pedirle a cada uno y qué no esperar de cada uno? Si hubiesen entendido eso, Leonel hubiese sido mejor presidente de lo bueno que fue y Danilo hubiese sido mucho mejor presidente de lo muy bueno que fue. Gracias, Felucho. Se nos quedó la parte se nos quedaron muchas cosas. No, esto será para otra ocasión, porque pero conseguir yo tengo aquí mi lista por la mitad. Conseguir a Felucho con una extensión así como esta, se hace un poco difícil. Pero vamos a hacer una segunda parte de esto. Cuando ustedes gusten. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias, Felucho. Un honor haber conversado contigo y más de esta manera. O sea, a veces se entrevista a un político y aquí hemos hecho un recorrido por la parte histórica, la evaluación del desempeño de los diferentes gobiernos. O sea, ha sido refrescante e instructivo. Muchas gracias a ustedes por permitirme esta comunicación con los santiagueros y los ciudadanos que ven el programa. Y no podemos quejarnos del tiempo que nos dieron. ¿Cuál fue el tiempo? No, ya 2 horas ya. Señores, gracias. Hasta la próxima. Quédense como Real Televisión.